Bueno, hola a todos. Comenzamos con el primer panel de la jornada, que es un panel que está dedicado a vivienda y descarbonización. Internalities no tocaba explícitamente vivienda, ¿no? Como bueno, pues muchos de vosotros ya sabéis, ¿no? Porque hemos explicado la exposición. En realidad los temas que tocábamos se referían a 5 aspectos, ¿no? En los que podemos realizar ese proceso de internalización, ¿no? De eliminar las externalidades ambientales asociadas a la construcción. Sin embargo, muchos de los proyectos que están dentro de esas categorías y de los proyectos que están en esas 16 balanzas son proyectos de vivienda y en particular también proyectos de vivienda colectiva. Una de nuestras salas, de hecho, la sala de Emissions, recogía, ¿no? De manera muy explícita varios de esos proyectos de vivienda colectiva, mostrando en el contexto de las Islas Baleares, mostrando las muy importantes reducciones de producción de CO2, tanto en el proceso de construcción como durante la vida útil del edificio, la disminución de residuos, la disminución del consumo de agua, etcétera, etcétera. En esta ocasión sí que hemos querido centrarnos en hablar explícitamente de vivienda, ¿no? Es desde luego un problema social muy presente en España y en muchos países de nuestro contexto. Nosotros siempre hablamos de que la construcción es responsable del 37% de la producción de dióxido de carbono y, bueno, pues como sabemos, el grueso de la construcción es el sector residencial. Así que si realmente queremos hacer esa transformación de nuestras maneras de construir y realmente reforzar la descarbonización, la vivienda es el sector clave donde tenemos que invertir. Al mismo tiempo, ahora mismo, la gran pregunta que se coloca de nosotros es cómo realmente llegamos a resolver esa crisis de vivienda y al mismo tiempo llevar a cabo este proceso de descarbonización. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar tocar en este panel y para ello pues, bueno, hemos traído a representantes de distintos sectores y distintas partes del Estado, desde arquitectos, a personas que están en la administración, a el representante de nuestros colegios de arquitectos de Galicia. Entonces, les introduciré brevemente. La primera persona en hablar va a ser Marta Peris, del estudio Peris Toral, que está aquí también con José Toral. Marta es uno de los participantes en la Bienal, dará una pequeña charla de unos 10 minutos. Ellos tenían en particular un proyecto de vivienda en Ibiza, que es un ejemplo destacado del tipo de aproximación que estamos intentando buscar. Con nosotros está también, y los iré diciendo desde mi derecha en adelante, está Encarna Rivas, que es la directora general de urbanismo aquí en la Xunta de Galicia, Iñaki Carnicero, el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Javier Burón, dirige ahora la empresa de vivienda de Navarra y es autor de un libro interesante titulado El problema de la vivienda. Josep María Borrell dirige el IMSOL en Barcelona, un instituto de referencia, creemos, en la producción de vivienda asequible y descarbonizada. Tenemos con nosotros a Luciano Alfaya, que es el presidente, nuestro decano del Colegio de Arquitectos de Galicia, y, bueno, como decía, pues al final José Toral y Marta Peris. Marta, empezamos contigo y luego seguimos con la conversación. Bueno. Pues muchas gracias por la invitación, Roy, Manuel, por invitarnos a compartir nuestro trabajo que se centra en la vivienda y más que hablar de proyectos voy a hablar de estas estrategias para intentar reducir las externalidades en ese proceso de descarbonización. La primera es reducir no solamente eligiendo materiales que tienen baja huella incorporada como la madera, sino sobre todo lo que nos preocupa es cómo los utilizamos. De cómo reducimos sobre todo la cantidad de material, ¿no? En esta planta del proyecto de Módulus Matrix de viviendas en Cornellá para el IMSOL, ya desde el concurso se planteó la estructura de madera, una planta que me sigue pareciendo hipnótica, no solo por su uniformidad, sino también por su impredecibilidad, ¿no? Una vez detectas el anillo de espacios servidores, es difícil imaginar cómo se habita por el hecho de que todas las habitaciones son iguales. Igualar las habitaciones significa pues fomentar la ambigüedad de uso, fomentar la intercambiabilidad de los usos, su adaptabilidad en el tiempo y significa sobre todo desjerarquizar la casa
y introducir esa idea de quitar el género, ¿no? O evitar roles de género. Incluso los espacios de comunicación digamos, embeben dentro de esa malla. La pregunta era cuál tenía que ser la dimensión de la habitación para dar esa flexibilidad, ¿no? Que podía ser desde una sala hasta una habitación para dormir. Y bueno, pues a través de mi tesis llegamos a la conclusión de que, un poco con el modelo de la casa japonesa en la cabeza, de que esa habitación debía medir al menos esos 13 metros cuadrados que da una habitación de 360 por 360. Una luz que iba muy adecuada, digamos, con las estructuras de madera. Era importante para nosotros también la porosidad, también heredada de la casa japonesa, donde los espacios se interrelacionan, donde hay esta idea de interconexión, de espacios que se suman unos a otros, de enfiladas visuales, de esa construcción del fuera de campo que no vemos, pero que nos permite imaginar que la casa es mayor de lo que es, puesto que estamos hablando de viviendas sociales. Y la estructura de madera, como decía, era muy adecuada para estas crujías de 360. Cuando empezamos a estudiar el comportamiento del fuego nos dimos cuenta que teníamos que forrar, ¿no? Toda la madera, perder centímetros cuadrados, por tanto espacios habitables, habitabilidad de los espacios y sobre todo perdíamos también las prestaciones. Eso nos ha sido un cambio radical, ¿no? Renunciar a aquella idea de las cruces, de la construcción de muros de carga de CLT y de lo que es la versión del concurso que veis a la izquierda pasamos a unos pórticos con pilares y con vigas laminadas de GLT para poder, un poco por la propia masividad, reducir la cantidad del material y asumir el fuego, ¿no? Eso nos dio pues, un paso de 0,50 metros cúbicos de madera por metro cuadrado a 0,24, ¿no? 0,24 metros cúbicos. Eso es lo que hizo viable el proyecto, porque nadie esperaba que este proyecto se construyera en madera, todo que lo propusimos en el concurso, ¿no? Y esta es un poco la imagen final, que evidentemente respetaba el módulo de la habitación, pero que nos permitía pasar a estas vigas, digamos, de GLT que cumplían la masividad, por masividad del fuego. Entonces, una de estas estrategias de reducir básicamente va a ser volver a la geometría, ¿no? Que tenía la arquitectura vernácula y que durante el siglo XX hemos perdido, y que nuestra propuesta, nuestra manera de trabajar es devolver geometría versus en contra, digamos, de la masa, ¿no? Y en este proyecto, por ejemplo, ¿no? Todo con una estructura prefabricada de hormigón, empezamos el concurso pensando, veníamos de construir con ella, pretendiendo hacerlo en madera, ¿no? Pero bueno, 15.000 metros, con 8 plantas y con un gran vacío, con un gran atrio, era bastante inviable construirlo en madera por la sectorización, ¿no? Y esto, bueno, con un programa social muy complejo, con viviendas para gente mayor, con viviendas de alquiler social de los dormitorios, con alojamientos, lo que hizo fue plantear este sistema, digamos, de volver a utilizar, intentar encontrar cuál era la manera más sostenible de utilizar el hormigón, porque nos preocupaban mucho las emisiones, ¿no? Y se trata de volver a recuperar esta idea de la geometría, trabajando con unos cantos muy pequeños de hormigón y trabajando con este sistema mixto, ¿no? Que introduce esta capa de compresión, es decir, utilizar el hormigón, digamos, in situ para transformar lo que normalmente son nudos articulados y estructuras isostáticas en nudos hiperestáticos, trabajar como un empotramiento, lo cual nos permitía sobre todo reducir el canto del hormigón con estas vigas pi y con estas prelosas, ¿no? Esto nos permitía, pues, además, conseguir dejar el material expuesto y tener su inercia térmica, ¿no? Que es la gran potencial de dejar, digamos, de tener masa, ¿no? De tener masa térmica. Dejar el hormigón expuesto y generar estos lugares que van a ser, además, el espacio termodinámico y también el espacio social, el espacio de relación del proyecto, ¿no? Esta secuencia de patios estaba conectada con un gran atrio y esto me da pie a hablar de la siguiente estrategia, que es la de esponjar los edificios, y introducir vacíos dentro de los edificios, utilizar el aire no como un espacio, no como el negativo del lleno, sino como un valor activo en sí mismo, porque vamos a poder moverlo en verano, vamos a poder calentarlo, de manera que conseguimos que los edificios tengan, digamos, un comportamiento pasivo, ¿no? Conseguir reducir la demanda de energía, ¿no? Del edificio, conseguir confort, siempre en condiciones de confort, a través de este aire. Entonces, el edificio tiene dos comportamientos, uno de invierno y otro de verano. En invierno tenemos la captación, arriba veis en azul el comportamiento, digamos, de la temperatura exterior, y en rojo lo que conseguimos, ¿no? Levantamos la gráfica a 26 grados por esa captación,
y la volvemos horizontal precisamente por la inercia que en este caso nos da el hormigón. Y como esto en verano pues invertimos su comportamiento y lo transformamos en una chimenea solar con una entrada de aire, ¿no?, que es fundamental por la parte de abajo del edificio, desde el pasaje, y lo transformamos en chimenea solar colocando la protección solar por dentro, que no es nada intuitivo, normalmente la colocaríamos por fuera, pero lo que hacemos es sobrecalentar ese espacio y con el efecto Venturi generar movimiento del aire, ¿no?, que no somos capaces de bajar, digamos, enfriar el aire, ¿no? No podemos bajar el termómetro, pero sí podemos bajar la temperatura de sensación térmica, ¿no? Cada medio metro que movemos por segundo el aire tenemos una sensación de 1 grado menos de sensación térmica, ¿no? Este es el modo, digamos, invierno, con todo está cerrado, ¿no?, la protección solar replegada. Son espacios, además, sociales. Los espacios termodinámicos son siempre espacios sociales para nosotros, que ahora están ocupados con estos huertos urbanos. Y ese aire, esa entrada de aire desde el pasaje, ¿no?, con la evapotranspiración de las plantas, se refresca, se enfría y asciende, digamos, hasta esta idea de chimenea solar que se activa con esta protección solar y esta abertura de las ventanas. No sé por qué no corre. Sí. Tengo algún problema con... ¿Pasáis vosotros? ¿O cómo no? Ya. También la misma estrategia para el IBABI, en Raw Rooms, en Ibiza, donde además en este edificio no teníamos sistemas activos. Intentamos desde el primer momento aprovechar esa proximidad al mar y la buena orientación. Conseguimos que todas las viviendas estuvieran orientadas a sur y aprovechar en esta condición de los vientos dominantes del ENBAT. Entonces, en invierno, con el mismo sistema que acabo de explicar, tenemos esa captación, pero necesitábamos aguantar ese calor, ¿no?, durante bastantes horas, y de ahí la importancia de la inercia. De hecho, ganamos el concurso con una propuesta de un forjado de madera, pero nuestros asesores ambientales, ¿no?, nos pedían más inercia, y eso hizo que pasáramos de forjados de madera a forjados de hormigón. La gráfica es esta, la temperatura exterior, ¿no?, la oscilación exterior, y levantamos la gráfica otra vez a 21 grados, ¿no?, y el hecho de que sea tan uniforme, aquí lo da el comportamiento de la tierra, ¿no?, de la tierra sumada al forjado hormigón. Y lo que hicimos fue plantear toda una serie de muros de carga de tierra, de bloques de BTC. ¿Por qué la tierra? Ya planteada desde el concurso. Primero por sus prestaciones, ¿no? Aquí vemos un poco la imagen al microscopio, esta superficie laminar, ¿no?, esta gran cantidad de superficie específica que tiene la arcilla, que lo que le permite es esta capacidad que tiene de regular, de intercambio, ¿no?, es superficie de intercambio, en este caso, para poder regular la humedad, ¿no? Y cómo conseguimos bajar el interior de las viviendas de una humedad relativa de 80% al 50%. Y también aquí vemos su densidad, ¿no?, 2.000 kilos por metro cúbico, que es lo que nos da la inercia, ¿no? La inercia térmica es una combinación de conductividad y de densidad, ¿no? Como sabéis, en las viviendas deberían estar en el interior entre un 50 y un 60%. Por debajo se resecan las mucosas y, por tanto, bajan nuestras defensas, y por encima aparecen el moho y hongos, ¿no? Con lo cual deberíamos estar siempre en ese umbral, y la tierra nos lo proporcionaba. Por otro lado, también nuestra preocupación por las emisiones, ¿no? El sector de la construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2, de los cuales el 25%, el problema está en el cemento, que al final es el pegamento, ¿no?, es el ligante químico. En el caso de la tierra, lo que une es la arcilla, que no deja de ser el mismo árido, pero con una granulometría muy fina. El pegamento es la arcilla estabilizado con cal. Y eso es interesante porque, bueno, en este edificio construimos con este bloque de tierra compactada, ¿no?, que no tiene cocción, que adquiere su resistencia por compresión, con una prensa industrial de 10 toneladas, ¿no?, y eso es lo que nos permitió construir un edificio de 5 plantas, ¿no? Pero no solo eso, también el planteamiento de la estructura, ¿no? Este planteamiento de muros de carga con luces de 3,20, o sea, 3 metros libres, que para nosotros es el mínimo para que un espacio doméstico funcione, más allá de las normativas. Aquí las habitaciones, otra vez vuelve a ser esta idea de desjerarquización, de una habitación, de una casa sin pasillos, y
Casi la clave de la planta es esta disposición al tresbolillo, un sistema de habitaciones comunicantes al tresbolillo, ¿no? Que permite ir relacionando los espacios en diagonal. El módulo de la habitación, en este caso era 4×3, que lo alargamos, digamos, para que todas las viviendas consiguieran estar a sur, y también por temas normativos de la dimensión mínima de un patio, o de la separación a lindes de 3 metros, o de un ático de 4 metros que se retrasa, cómo las constricciones, digamos, del contexto se convierten en el generador del sistema, ¿no? Pero casi lo interesante es que casi esta búsqueda de una manera de habitar, ¿no? Desde ese módulo de la habitación, también nos permitió mejorar o optimizar la estructura, ¿no? Porque esta posición al tresbolillo va generando unos contrafuertes que veis aquí en esta especie de laberinto de muros, ¿no? Que hacen que podamos optimizar estos muros a 20 centímetros, ¿no? Para construir con lo mínimo. Pero lo mínimo superficie, lo mínimo suficiente para no perder prestaciones, básicamente inercia térmica, higroscopicidad, pero sobre todo para construir con la mínima cantidad de material, porque cuanto menos material, menos emisiones, sin renunciar a la inercia térmica. Con lo cual aquí este sistema era para habitar, pero también para optimizar la construcción y la estructura. Esto es un poco las viviendas habitadas, donde un poco la madera, el hormigón, ¿no? Del forjado y los muros de tierra contrastan estos materiales crudos, y un poco la domesticidad o la dureza de ciertos materiales directos se compensan con la madera de alerce, que también es reguladora de humedad. Ahora estamos construyendo este edificio, donde la tierra también la hemos llevado a fachada, no solamente en el interior de las viviendas. También proponemos otro modo de habitar, en este caso son viviendas en clúster, es fruto de un proceso participativo con una cooperativa senior que ha sido muy interesante, donde salieron dos maneras de habitar, una con viviendas convencionales de más o menos 40 metros cuadrados, que era la misma planta, te cabían 4 viviendas, y otra manera de habitar en esta tipología clúster, donde lo que hacemos es reducir como el espacio privativo, el íntimo, a 30 metros, y esos 10-12 metros de diferencia se los cedes a los compartidos. Lo cual quiere decir que vives al final en 50 metros compartidos más 30 privativos, unos 80 metros cuadrados. Pero lo bonito es que donde caben 4 de una manera, caben 5 de la otra. Entonces, eso sirve para un poco también hacer la reflexión de que tal vez los indicadores de sostenibilidad, los indicadores de emisiones están para nosotros, desde nuestro punto de vista, mal medidos. Deberíamos medir las emisiones no solo kilos de CO2 por metro cuadrado, sino kilos de CO2 por persona, que es lo que nos va a garantizar un hábitat sostenible. Entonces, más allá de estas unidades privativas de 30 metros, que además estaban conectadas para tener apoyo mutuo, para tener, digamos, cuidados, ¿no? Son personas que deciden un poco vivir solas, pero también acompañadas. Tienen estos espacios de 50 metros, donde también es bonito que la puerta de la vivienda deja de ser una frontera infranqueable, ya puede ser más transparente, ya puede hibridarse todo, porque ya hay otra manera de percibir la intimidad, ¿no? Y finalmente la dimensión común, ¿no? El basamento del edificio aparece en estos lugares con un programa compartido a escala de edificio, o sea, diferentes escalas de convivencia. Y el último proyecto que realizamos también para el IMSOL, fruto de un concurso, también planteado con muros de carga de tierra, con ese módulo de 4×3 que hayamos experimentado en Ibiza, que sigue moviéndose al tresbolillo para tener ese refuerzo, digamos, estructural ya desde la matriz del habitar, con esta idea de habitaciones comunicantes, donde los espacios no hay pasillos, donde se crea ese lugar fuera de campo que no vemos pero que somos capaces de imaginar. También hay viviendas en clúster, también hay una apuesta por espacios de compartir, porque compartir sería esa otra estrategia que tiene que ver con reducir, ¿no? Es otra manera de reducir, de redistribuir los recursos. Y esta es la unidad habitacional mínima de 30 metros, con todas ellas, eso sí, con terrazas que se transforman, digamos, en jardines de invierno, que es el sistema de la estrategia de captación en invierno y la estrategia, digamos, de pasiva, ¿no? Del edificio. Y esta idea de todos estos espacios, bueno, aquí también hemos podido hacer un edificio sin parking, fundamental para que todos estos lugares puedan renaturalizarse. Y bueno, simplemente pues ya acabo con esta imagen, con esta idea de espacio social, espacio termodinámico y con esos lugares compartidos que están normalmente en los polos del edificio, en la planta baja y en la cubierta, que dan otra dimensión, ¿no? Que convierten un edificio en una infraestructura habitable, más que viviendas aisladas que se van apilando. Eso es todo. Muchas gracias.
Por cierto que, bueno, no lo habíamos dicho antes, pero el proyecto de Raw Rooms está hecho con, ¿no?, con estos bloques de tierra que Marta mencionaba, que son los que luego podéis ver también en la sala de Labor, ¿no? Y por la tarde estarán aquí de FED de Terra, ¿no?, también para hablar de justamente de esos procesos, ¿no?, de industriales y de modificación material que nos permiten llegar a estos resultados, ¿no? Marta, me han interesado un montón de cosas de lo que has dicho, pero quería detenerme pues, particularmente en una, ¿no? Hay momento donde hablas, ¿no?, pues de la calidad, ¿no?, que erais capaces de dar a ese primer proyecto de viviendas, ¿no?, a través pues, de realmente repensar cuál es la dimensión, ¿no?, de la habitación y cómo se concatenan, realmente llegando a producir una sensación tanto espacial, ¿no?, como de calidad material que es superior, ¿no?, a lo que normalmente nos encontramos, ¿no? Y luego hay un momento donde has dicho, ¿no?, que incluso pues, a la hora de dimensionar, ¿no?, ibais más allá de la normativa, ¿no? Este es un aspecto que me parece como muy interesante, ¿no? Este vínculo no solo entre descarbonización y producción de viviendas, sino también generación de calidad que va más allá de lo que esperábamos, ¿no? Entonces quería lanzarte la primera pregunta a ti, Javier, ¿no? Javier, tú has escrito un libro donde pones de manifiesto cuál es el problema de la vivienda en España, ¿no? Haces un diagnóstico complejo, ¿no?, de bueno, un problema que realmente tiene muchas dimensiones, muchas facetas. Ocupas ahora una posición pública, ¿no?, de responsabilidad dentro de Nasumbisa, ¿no?, del Instituto Navarra de Vivienda. Y al mismo tiempo no te tienes que enfrentar a este problema de la cantidad, pero también, ¿no?, en tu libro también haces una apuesta, ¿no?, por la calidad, ¿no? ¿Cómo te aproximas a esa cuestión ahora desde una posición de responsabilidad? ¿Cómo conseguir garantizar esa calidad? No pensaréis que tengo la respuesta. Bueno, algo podrás decir. Bueno, yo creo que en las administraciones públicas tenemos la obligación de combinar cantidad para poder generar una infraestructura pública de vivienda social y asequible, una infraestructura pública y público-privada, con calidad. Es muy difícil mantener a la vez las dos variables funcionando, porque cuando tienes mucha presión para producir, pues los otros aspectos pueden sufrir. Paradójicamente, en el caso de Nasuvinsa, el problema que tenemos es un poco el contrario. Estamos hablando de intentar ser capaces de producir vivienda a menos de 2.000 euros el metro cuadrado. ¿Por qué? Pues porque las promociones que había hecho hasta la fecha Nasuvinsa son de máxima calidad. No he traído ninguna foto de ninguna promoción, pero podéis bichear por ahí en Google. Muchas han recibido premios, lo cual está muy bien. Estoy seguro que los atributos de esas promociones desde el punto de vista arquitectónico son de alto nivel, pero si queremos generar esa infraestructura y si queremos generar un ecosistema de proveedores, que no solo sea proveedores públicos, sino que haya proveedores privados que trabajen junto con la Administración, tenemos el reto de buscar un cierto balance entre cantidad y calidad. Y no es sencillo. Si además a esto le añadimos, además de las discusiones sobre cantidad y calidad y precio y costes, le añadimos el tema de la descarbonización, bueno, todavía entramos en mayores niveles de complejidad. No tanto porque edificar de manos de buenos arquitectos y arquitectas, y aquí hay unos cuantos, no sea posible descarbonizar, sino porque en muchas ocasiones construir no tiene por qué ser la única ni la primera opción. Y ahora voy a compartir, voy a hacer un poco de terapia, lo difícil que es no construir. Porque no construir es movilizar vivienda vacía para dedicarla al alquiler asequible. No construir es comprar a través de derechos de adquisición preferente de la Administración. No construir es rehabilitar, no construir es redensificar. Y todos estos verbos nos cuestan mucho en la Administración. Por ejemplo, os diré que comprar es una cosa que te pone en la diana. Sustituir al comprador en una operación privada pagándole al vendedor el mismo precio, que en eso consisten los derechos de adquisición preferente, te somete a mucha presión. En este aspecto, por ejemplo, agradezco muchísimo que Casa 47, a través del Ministerio, lance la idea de 100 millones de euros para comprar vivienda ya existente. Siempre será menor la huella ecológica que generemos, rehabilitando, acondicionando, utilizando vivienda ya existente, bien porque la movilizamos dando incentivos a los privados, a los propietarios privados, o bien porque compramos. Y también creo que en las diversidades que hay que introducir está no solo la de obtener vivienda. El verbo no es un chiste, no es una forma de hablar, no es jugar con las palabras. Podemos obtener vivienda asequible
y generar un ecosistema de asequibilidad que retenga asequibilidad y que gestione asequibilidad en vez de perderlo, lo podemos hacer por construcción, por compra, por movilización, por redensificación, etcétera. Pero también es bueno que la tipología de productos que hagamos sea distinta con la técnica de obtención que sea, pero que tengamos muchos tipos diversos de viviendas no de mercado, vivienda social, vivienda de alquiler asequible, en derecho de superficie, en propiedad plena, cooperativas en cesión de uso, todo tiene su sentido. Conversión de vivienda de mercado en vivienda protegida, siempre y cuando la vivienda protegida no se descalifique, porque si no, nunca generaremos una infraestructura. Cuando digo vivienda protegida no me refiero a la que está hecha por la Administración en suelos públicos, que también. Me refiero a cualquier vivienda protegida hecha por cualquiera, en cualquier suelo, con ayudas o sin ayudas. La calificación administrativa implica que te quedas dentro del ecosistema. Entonces, como veis, son reflexiones nada arquitectónicas, obvio, yo no soy arquitecto, sino que tienen que ver con gestionar bienes públicos dentro de un sistema y cómo somos capaces de obtener asequibilidad y retenerla con la menor huella de carbono posible. Y parte de la descarbonización está en utilizar formas que no son la construcción. Por cierto, a un promotor público, y yo soy promotor público, pocas cosas le interesan más que construir. A nosotros también nos motiva mucho el proyecto, la obra nueva, etcétera, pero hay que saber combinar. Y finalmente, si somos capaces de obtener vivienda de muchas formas y somos capaces de generar una cartera de productos y servicios muy amplia y diversa, la otra cuestión es que tenemos que ser capaces de generar un ecosistema de proveedores distintos. Las empresas públicas tenemos un papel que jugar, obvio. Yo he trabajado en 4 o 5, no voy a decir nada en contra de mi propio sector. Somos una parte de la solución del problema, pero necesitamos a mucha más gente a bordo. Y necesitamos gestores privados que se comprometan a largo plazo con la asequibilidad. Y aquí empiezan a aparecer cosas interesantes en España, todavía de forma indiciaria, pero tenemos fundaciones, tenemos cooperativas en cesión de uso, conjuntamente están haciendo una reflexión sobre cómo generar housing associations, hay empresas privadas, inversores privados de medio plazo y tenemos una dificultad muy dura con el capital core a largo plazo, pero ya lo iremos trabajando. De nuevo, los esfuerzos del grupo estatal a través de Axis, ICO y ahora el lanzamiento de la idea del Fondo Soberano son muy importantes, porque para generar ese ecosistema para la infraestructura que obtenga vivienda de muchas formas y que consiga reducir huella de carbono generando asequibilidad, necesitamos financiación de largo plazo. Entonces, bueno, todo esto está muy bien, por cierto. Después hay que conseguir hacer proyectos y a lo que te tienes que enfrentar es a que determinados funcionarios, lo digo con todo el respeto, mi mujer es funcionaria, y a determinados funcionarios básicamente de pensamiento jurídico, y yo soy licenciado en Derecho y ejercí como letrado, entiendan que un expediente no se haya hecho no significa que ese expediente sea ilegal, y que yo no conozca el camino jurídico no significa que no exista. Entonces ahí hay una pelea muy fuerte porque todas estas herramientas que os he contado existen, pero implementarlas, y sobre todo implementarlas en números importantes, genera muchísimo desgaste. Yo creo que el 80% de mis canas, más o menos. Gracias, Javier, por la intervención. Y muy interesante, en realidad, tus reflexiones sobre hacer más y reducir, ¿no? O sea, ambos son compatibles. Y en esa línea también queríamos quizás investigar acerca de algunos de los conceptos y elaborar sobre algunos de los conceptos que Marta ya ha introducido, que es la relación entre producir más vivienda y reducir las emisiones. Internalities y las maquetas que veréis en las balanzas se componen en gran medida de un montón de proyectos de vivienda, ¿no? Y la vivienda social claramente es uno de los grandes problemas de este país, que junto a la crisis climática lo convierten en dos de los grandes retos que tenemos por delante. Nos gustaría preguntar a Iñaki Carnicero, como secretario general del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, qué iniciativas se están desarrollando, ¿no?, a raíz o a la luz de estos acontecimientos en materia de promoción de vivienda asequible y también de favorecer una vivienda asequible que respete o que contribuya a esa descarbonización del sector de la construcción, dado que las viviendas en el fondo representan la gran mayoría de las construcciones en un país. Bueno, empezando por la segunda parte. Como sabéis, hay una normativa europea, hay una transposición de esa normativa que estamos trabajando, disculpadme,
y que está haciendo que se haya elaborado un Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios, así como el proyecto ARCE, Arquitectura Cero Emisiones, que está sirviendo para definir, ahora sí, una hoja de ruta que nos permita tomarnos en serio todo este proceso de descarbonización, porque, bueno, está muy bien. Esta mañana comentaba hacia David Chipperfield una reflexión muy interesante, ¿no? Siempre estamos hablando de la descarbonización, del cambio climático como algo que está como allí lanzado, como algo que algún día se alcanzará, pero en realidad somos capaces de aterrizar cuestiones y fijarnos objetivos a corto plazo, o esto acabará desmoralizando a cualquiera, ¿no? Porque el reto es tan brutal e incluso a lo mejor ya no se podrá conseguir nunca. Pero lo importante no es aquello, sino es cómo empezamos para hacer algo que tenga un impacto real en las personas. En ese sentido, en esta hoja de ruta hemos intentado analizar cómo está la situación de los edificios que existen en España, las necesidades que hay, y hacer un calendario que al menos nos permita visibilizar el reto, que de otra manera es como una especie de entelequia que, bueno, algún día se conseguirá o no, ¿no? Eso en lo que respecta a la rehabilitación. Por otro lado, tampoco, bueno, hay distintas iniciativas, programas de rehabilitación. Tampoco vamos a aburrir al público con las distintas iniciativas que están haciendo que haya crecido, que se haya creado una pequeña ola de renovación, de rehabilitación de edificios en España, y que se inició gracias también a la llegada de los fondos europeos con el Plan Nacional, bueno, el PRTR, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que ha hecho que la gente se anime a rehabilitar. Hay un trabajo muy importante de entender la rehabilitación desde un punto de vista integral, es decir, yo me he encontrado en la administración a la que pertenezco, el Ministerio de la Vivienda, que desde la perspectiva arquitectónica la rehabilitación lo ves como una oportunidad no solo de reducir, no solo desde el punto de vista cuantitativo que hablaba antes Javier, de reducir las emisiones, sino también una oportunidad de embellecer las ciudades, de mejorar un poco la calidad de la arquitectura. Desde otros ministerios la perspectiva es muy distinta, están simplemente centrados en el dato, con lo cual la descarbonización muchas veces se consigue simplemente sustituyendo calderas o añadiendo aislamientos a fachada, ¿no? Eso es un tema interesante en el que hay que reflexionar y que no cala lo suficiente, ¿no? Bueno, el reto es muy grande y yo creo que eventos como este, donde, por cierto, os felicito porque estaba repasando un poco todos los que estamos aquí sentados y si nos pusiéramos de acuerdo resolvíamos el problema de la vivienda en España. No sé tú cómo lo ves, Javier. Pero está en la comunidad autónoma, está la representación del Estado, están las empresas públicas más importantes de nuestro país, está el Colegio de Arquitectos, están los arquitectos con más talento que están apostando por la innovación, estáis los comisarios que habéis logrado proponer una bienal que realmente integra, ayer hablábamos de esto, integra toda la complejidad del proceso de generar arquitectura, desde la perspectiva de la descarbonización, pero también desde la calidad, desde el territorio, desde la economía circular. Entonces realmente es cuestión de ponernos de acuerdo, tomarnos en serio unos a otros, respetarnos y hacer las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien me preguntaba, Luciano, me preguntaba, bueno, ¿cómo está el tema de los concursos con el plan estatal? Ahora mismo se está negociando y en breve se llegará a un acuerdo para aprobar el plan estatal de vivienda, que tiene una inversión muy importante, donde en este caso el Estado, digamos que define una serie de condiciones que tienen que cumplir las comunidades autónomas. Una de las condiciones que nosotros queríamos incluir es que toda la contratación de vivienda se realizara a través de procedimientos de concurso. Bueno, pues lamentablemente eso está costando muchísimo, ¿no? Y dices, pero ¿y por qué? ¿Qué confrontación política, qué ideología puede haber en obligar a que la contratación o defender la calidad de la arquitectura a través de procesos que se han demostrado históricamente que siempre son exitosos? Bueno, pues es una medida que a lo mejor caerá, pues porque hay administraciones que no la comparten, ¿no? Entonces,
Y yo creo que es fruto de la falta de diálogo y de la falta de encontrar foros donde no exista la confrontación ideológica política y donde estemos hablando realmente pues, de esto, de que es una arquitectura de calidad, donde hay muchas mentes pensando sobre lo mismo y donde realmente tenemos las herramientas para resolver el problema. Bueno. Sí, sí, hay desde luego la dimensión política y muchas gracias por decirlo, Iñaki, y esperamos que efectivamente, ¿no?, esta conversación sirva, ¿no?, para, bueno, sí, crear diálogos, ¿no?, entre varias administraciones, ¿no?, colectivos, etcétera. Y luego, bueno, pues también están los retos de otro tipo, ¿no?, que también nos damos cuenta de que existen, ¿no?, porque existen claramente retos técnicos, ¿no?, existen retos económicos para conseguir hacer, bueno, pues en el fondo lo que a todos nos interesa, ¿no?, y de ahí pues un poco realmente la dificultad, ¿no?, de llevarla a cabo. Muchos de los proyectos que enseñabais, Marta y José, los habéis hecho con el IMSOL, ¿no? Y, José María, creo que quizás tú nos puedes explicar un poco efectivamente dónde está la dificultad, ¿no? Y cómo conseguís llevar a cabo bueno, pues proyectos de estas características, lo que me imagino que es un tema, vamos, realmente difícil, ¿no? Y que requiere un esfuerzo técnico, económico, de movilización de administraciones, de hacerle entender a la gente el valor de lo que estáis haciendo. Bueno, podría explicar muchas cosas, pero tampoco voy a aburrir al público. Yo te diría que al final la conclusión es el compromiso de las personas. Es decir, nosotros reunimos unas condiciones especiales, que es, tenemos estabilidad política del color que sea, pero tenemos estabilidad política. Eso nos ayuda a seguir un rumbo, digamos, constante. Tenemos arquitectos en posiciones de toma de decisiones. Esto nos ayuda a poner en valor esta calidad. Y después ha habido un impulso como de situar, digamos, la arquitectura como valor de transmisión de todos estos, como valor de todos estos valores de los que estamos tratando aquí, ¿no? Nosotros, la manera que hemos encontrado de crecer o la manera que visualizamos de intentar escalar la descarbonización de la arquitectura, entendiendo que Summer es la punta del iceberg, digamos, el IBABI, el IMSOL, el IBABI está un poco más arriba, estamos en la línea de flotación, pero aquí el reto es la parte que no vemos del iceberg, que es lo que nos contaba Javier, es decir, cómo hacemos que todo este mundo que hay que desarrollar por la parte privada contribuya a la descarbonización. Y hay una gente que no está en esta mesa, que es el ciudadano, ¿no? Nosotros hemos aprendido a lo largo de estos procesos, muchos de ellos con Marta y José, a quien saben que les debemos muchísimo, que para replicar esto necesitamos la aprobación del ciudadano. Estos edificios no sirven de mucho si no son aceptados, si no son entendidos, porque cuando el ciudadano lo entiende, los valores corren. Entonces, nosotros hemos aprendido a partir de estas experiencias que hay que explicarlo, hay que transmitir. Nos tenemos que dedicar mucho aquí. Yo creo que todos compartimos los valores, pero aquí hay pocos ciudadanos, ¿no? Nosotros aprendimos esto ya en Cornellà, que es oye, mejor, nosotros tenemos que explicar como IMSOL por qué hacemos esto, y ellos, que son los padres de las criaturas, tienen que transmitir estos valores de los edificios a los ciudadanos, porque esto va generando identidad, que es uno de los denominadores comunes de estos edificios que tenemos aquí, la identidad de la arquitectura, ¿no? Es decir, esto no deja indiferente a nadie, pero no dejar indiferente puede ser positivo o negativo. Y cuando te lo explican, a los ciudadanos se los explicamos, a los usuarios, esto lo conviertes en positivo y generas identidad, que es algo que nos ayuda a mantener los edificios, por ejemplo, porque esto va a estar construido más de 100 años, o sea, no nos podemos olvidar de eso, ¿no? ¿Cómo conseguimos escalarlo? ¿Cómo conseguimos demostrar a nuestros políticos, en mi caso alcaldes, que este es el camino? Monitorizando el bienestar. Nosotros hemos aprendido que cuando hacemos estos edificios tenemos que hablar con los vecinos y tenemos que monitorizar distintos tipos similares porque hay que cambiar mentalidades, hay que cambiar de hábitos a la sociedad. Entonces, tenemos que conseguir que la ciudadanía a muy largo plazo demande este tipo de edificios. Esto es muy largo plazo, pero el sector privado ejecuta lo que la ciudadanía quiere y el público lo que estamos haciendo es lo que la sociedad necesita. Esto es en teoría, por tanto necesitamos que la ciudadanía pida al privado este tipo de edificios a largo plazo. Cuando esto lo monitorizamos, ya no estamos hablando de las gráficas, estamos hablando de que estamos demostrando el bienestar, ¿no? Los valores de luz, de ventilación y de calidad espacial, los valores de que en uno de los edificios que nos contaba Marta, que no tienen sistemas activos, hay que demostrar que se pueden mantener temperaturas constantes en invierno de 22 grados. Y cuando a alguien que no se lo cree le demuestran con gráficos de su vecino
que se puede estar a 22 grados, entonces pasa algo que dices, ostras, a lo mejor resulta que estoy gastando dinero que no es necesario, ¿no? Este proceso al que las administraciones tenemos que hacer frente, que es complejo porque tampoco tenemos recursos, bla, 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 nos tenemos que poner, ¿no? Modelos del norte de Europa, que son como el modelo vienés, pues hay un señor que se llama mediador o mediadora que está durante 2 años acompañando para la implantación de estos valores en los edificios, ¿no? Es ir un poco más allá para que nuestros usuarios lo comprendan, porque cuando nuestros usuarios y usuarias van a los alcaldes y les dicen que esto es maravilloso, es cuando vienen al IMSOL a buscar este modelo, porque si no nosotros competimos con el sector privado, que es el que ejecuta lo que la ciudadanía quiere en un plazo razonable. Tenemos que ser competitivos con ellos para poder ejecutar nuestras obras, ¿no? Y así es un poco como, intentando abordar todas las dificultades de formación, costes, etcétera, etcétera, creemos que hay que meter la baña. Muchas gracias, Josep María. La verdad es que es como realmente fascinante todo lo que sucede en el Mediterráneo. Lo hemos visto con la presentación de Marta y José, lo hemos visto con vuestra administración, con otras como el Incasol o el IBABI, y en general yo creo que muchas de las regiones de España pues envidiamos esos modelos, envidiamos también vuestro clima, especialmente este mes, en este lado de la península ibérica. Y de alguna manera, llevando la conversación aquí al Atlántico, pues nos gustaría preguntar a Luciano Alfaya, que de alguna manera representa al colectivo de arquitectos en Galicia, qué tipo de medidas, qué tipos de líneas de acción se están llevando a cabo desde el colegio o impulsadas por el colegio para de alguna manera abordar esta problemática de vivienda. Soy consciente, y yo creo que todos agradecemos la cantidad, bueno, esta nueva como serie de concursos sobre vivienda que es un rayo de esperanza, y me gustaría en el fondo saber qué hay después, ¿no? ¿Cuál es el plan de acción en los próximos años del colegio? No tanto solo para la vivienda, sino para la vivienda de calidad. Bueno, pues gracias por invitarnos y gracias por esta mesa que, como decía Iñaki, comparte muchas visiones, ¿no? Yo creo que la del Colegio de Arquitectos es un punto intermedio y me parece importante reivindicar esa transición entre el ejercicio profesional y la administración. Realmente cuando nosotros hablamos, no somos en este momento, no hablo de mi trabajo profesional, pero tampoco soy la administración y sin embargo estamos siempre en contacto con ambos lados, ¿no? De alguna manera lo decíamos muchas veces que el colegio es de alguna manera gremial, ¿no? Porque nos tratamos de apoyarnos unos a otros, pero también es lobby, ¿no? Es el que tiene la capacidad de presionar para cambiar cosas. Entonces ese es el punto de partida. Cuando me pedían unas imágenes para la presentación, que no sabía qué era el enfoque que íbamos a tener, me hace gracia que coincidía mucho, lo que presentaba como imágenes coincide mucho con lo que presentaba ahora Javier. Es decir, hay como 4 imágenes, 4 fotos de situaciones de casas o de vivienda ya construida y que de alguna manera tiene que ser puesta en el mercado, pero que no es fácil, que muchas veces no tiene esa demanda, o es más, tiene una complejidad mayúscula para ser puesta en el mercado. Las imágenes que aparecen ahí, simplemente como son locales y las podéis conocer, son de 3 escalas, ¿no? De la ciudad vieja de A Coruña, de un rural gallego. Y acabo con esta imagen, perdón, después sigo, que es la evolución de vivienda visada nueva a lo largo de los años en Galicia, ¿no? Yo creo que el potencial de esta imagen, donde pasamos de las 40.000 viviendas a las 4.000 actuales, con un valle de 1.500 viviendas, eso es lo nuevo, eso es la otra parte. Es decir, tenemos 4 escenarios, la ciudad antigua, por ejemplo, con sus cascos históricos, la vivienda en el rural, que hay muchísima vivienda vacía y que tiene que ser repensada con unos códigos diferentes a los que estamos hablando dentro de la ciudad, pero que en Galicia es muy importante, especialmente a nivel territorial, a nivel urbanístico, el tema de la rehabilitación del casco histórico como un complemento no a la vivienda, sino a la dinamización de la actividad del propio casco histórico, y otro, la vivienda colectiva en algunas, digamos, pseudo-rurales urbanos de esas poblaciones de alrededor de 10.000 habitantes que en un momento determinado, en los años 70 especialmente, apostaron por la vivienda colectiva y que hoy ha quedado vacía o ha quedado en desuso, pero que tampoco tiene esa demanda de rehabilitación como puede tener la vivienda en la ciudad. Entonces el colegio lo que ha tenido claro, y esto lo hemos aprendido de estos señores, de Javier entre otros, es que la solución para la vivienda no pasa por una única medida. Entonces nosotros estamos en muchas mesas distintas y cada una de las veces intentando que todas ellas lleguen a buen puerto.
Pero sobre todo quería incidir en esa parte de las preguntas que nos hacemos, el dónde, que es la primera en donde intervenimos, el cómo, que puede ser lo de los concursos que hablamos, y el cuánto. Y el cuánto me preocupaba con esa estadística que os decía y que me parece de una dimensión tal que en este momento, cuando nosotros nos reuníamos con los grupos políticos durante las elecciones y prometían una cantidad de viviendas mayúscula, es decir, nosotros aprobamos ahora aquí el próximo, lo sabe Encarna, el próximo martes el Pacto de Vivienda hasta el 2030 con una idea prometida de 10.000 viviendas. 10.000 viviendas protegidas, con una idea, se está hablando de 4.000. En los 2 últimos años se han hecho aproximadamente 300, se han iniciado 300 viviendas. No tenemos los datos del 2025, hablo del 23 y el 24, viviendas protegidas. En los últimos 5 se han hecho 1.000. Estamos prometiendo en los siguientes 5, 10.000. El cambio es de tal magnitud que, de hecho, ahora mismo se están construyendo 4.000 viviendas en Galicia. Sería prácticamente la mitad de todo el parque de viviendas que se hiciera en Galicia en los próximos años, sería de vivienda protegida. Entonces entra la segunda parte. Ahí queremos incorporar el concurso de proyectos. El concurso de proyectos debería estar acompañando todo este proceso y, de alguna manera, de las muchas cosas que hemos aprendido del INSOL, Burrell lo decía antes, la primera vez que le trajo el colegio fue hace... no llega a lo mejor ni un año, probablemente, y ha estado 4 veces ya en Galicia predicando por aquí las distintas formas de hacer concursos, porque hemos aprendido mucho, ¿no? También estaba José en esa primera presentación de un programa que era Pauta, que permitía establecer una serie de criterios, porque para lograr la calidad tampoco podía ser a costa de la explotación del trabajo de los arquitectos y arquitectas, ¿no? Con lo cual había un mínimo que decíamos, oye, si vamos a trabajar, poníamos unas referencias de unos honorarios o unos costes de servicio como los de Segisa, por lo menos, que ponga un punto de partida, unos entregables razonables. No podemos estar trabajando tampoco de una manera excesiva. Lo íbamos aprendiendo de una manera, bueno, de los buenos ejemplos que hay en toda España, y ahí es ahora donde estamos incidiendo más, porque creemos que es así como vamos a llegar a la otra pata que decíais también ahora vosotros, es decir, a la ciudadanía. Es decir, tenemos que además no equivocarnos, porque este es un riesgo y un lastre que también ha tenido durante muchos años la arquitectura. No solo, digamos, que ha habido una parte de crítica a digamos, a una cierta situación de Star System o de divismo de una parte de los arquitectos en un momento determinado, pero también hubo otro que es los malos ejemplos de alguna promoción pública, de vivienda colectiva, que no dio los resultados esperados o que al final no funcionó. Yo creo que hay un compromiso y tiene que haber una responsabilidad por parte de los arquitectos, igual que esa exigencia que lo ha dicho Javier antes con el precio, por ejemplo. Aquí no tenemos ese problema, el módulo es de 1.140, quiero decir, en Galicia, pero vosotros estabais llegando a 3.000, me decíais, en alguna vivienda pública en Navarra. Son mundos distintos. Vosotros estabais trabajando en bajarlo, nosotros todavía creemos que para poder garantizar la construcción y, en consecuencia, también unos honorarios, unos costes de servicio relativos a esos costes de las viviendas, que tienes que ser justo desde el principio, tienes que saber lo que cuestan las cosas, ¿no? Entonces, trabajar en una buena calidad de los proyectos, asumiendo que lo que estamos trabajando es con vivienda pública, que no tiene que haber excesos, que tiene que haber una buena conservación, y que para poder tener una buena conservación de esos proyectos influyen no solo el coste de construcción, sino el coste de mantenimiento, que es una de las cosas que nos mostraban ellos antes y que también explicabas tú ahora, que si eso no existe, todo lo demás se cae, ¿no? Luciano, muchísimas gracias. Decías una cosa que la verdad es que yo creo que a Manuel a mí nos toca como súper de cerca, ¿no? Y cuando esté referida ahora a este proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo cierto es que cuando empezamos Internalities, ¿no? Bueno, como bien decía Manuel, cuando presentaba Summer Islam, ¿no? Era pues desde la admiración, ¿no? A ese tipo de trabajo, ¿no? Igual que lo fue pues desde la admiración pues al trabajo que se estaba haciendo desde el IMSOL, o desde el trabajo, ¿no? De vincular tan fuertemente pues recursos locales, descarbonización, producción de vivienda pública, ¿no? que hacía el IBABI, ¿no? Y realmente es ese trabajo un poquito de aprendizaje también lo que yo creo que está detrás, ¿no? del objeto de estas charlas, ¿no? Que al fin de cuentas pues titulamos, ¿no? Pues para un Internalities para Galicia, ¿no? Encarna, has estado aquí, tengo que agradecértelo de verdad, porque has estado desde ayer, has estado en la primera charla de hoy, o sea, súper motivada, la verdad, ¿no? Y muy atenta a todo lo que se decía.
Javier y bueno, y José María también han hablado del necesario papel que va a tener la promoción de vivienda privada, pero bueno, lo cierto es que en ciertos modos, ¿no? La promoción de vivienda pública sigue siendo clave, ¿no? Sigue siendo un elemento pues, de introducir nuevos valores, ¿no? Desarrollarlos, etcétera. Y ahora, bueno, pues estos concursos de los que hablaba Luciano, vosotros pues, estáis detrás, ¿no? Y estáis apoyando ese proceso. Me gustaría saber cuáles son las líneas, ¿no? fundamentales, cómo pensáis que realmente la Xunta de Galicia puede avanzar en ese vínculo entre producción de vivienda, ¿no? y descarbonización, cómo llevar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Lo cual, bueno, pues sabemos que es un proceso muy difícil, pero bueno, absolutamente necesario, ¿no? Muchas gracias. Por supuesto, el placer mío y el agradecimiento de permitirme estar aquí y un lujo la asistencia a estas jornadas y el lujo de escuchar a gente tan interesante y tenerlos aquí en Galicia. Como representante de la Administración, como arquitecto, yo siempre digo que la primera reflexión es que cuando hacemos las cosas mal es porque no sabemos hacerlas bien, no porque queramos hacerlas mal. Primera reflexión. Segunda, la ciudadanía. A veces hablamos de los políticos. Yo soy politécnica, un poquito arquitecta y un poquito política, lo cual es que mala arquitecta y mala política. Pero yo creo que tenemos que ser coherentes con nuestro discurso. Hace poco decía un presidente iberoamericano que ellos no querían que los países ricos le dijeran lo que tenían que hacer para su desarrollo, sino querían hacer lo que hicieron los ricos para llegar a ser ricos. Eso es un aldabonazo terrible en nuestro corazón. Hablamos muchas veces de política como si esos señores que están ocupando puestos más importantes que yo y de decisión vinieran en un paracaídas no sé desde dónde. Yo soy tan mayor que tengo hijos tan mayores que escribían hace muchos años un artículo en un club de debate universitario aquí en Santiago. Hay un artículo que, como era de mi hijo, yo creo que es de culto, que decía: la gente vota mal. Bueno, entonces, la gente vota mal. Las leyes, que en todo eso a mí me gusta provocar a los compañeros arquitectos, y como este hijo que me pincha a mí es abogado, dice: mamá, tú no creerás que el derecho son las reglas de un club de suicidas. Bueno, entonces, me preocupa muchas veces que desde los arquitectos, los privados y los que sentamos cátedra desde las universidades y desde la realidad de lo construido, hablemos de la normativa como si fuera un incordio. O sea, seguro que que no voy a saber decir quién es, pero un gran diseñador de coches no protestará porque, esto de ponerle el cinturón de seguridad me queda fatal, porque esto es una historia no sé qué. Alojar el airbag, ¿qué rollo? El neumático. Bueno, entonces, yo me atrevo desde aquí a pedir, y el señor decano y todos los compañeros que tengo aquí no me dejará mentir, yo creo que desde estos 16 años que, como decía el profesor Borrell, llevamos de gobierno estable, mejor o peor, se ha hecho un esfuerzo de interlocución con el colectivo, muy concretamente con el de arquitectos, para que nos dijeran qué hay de mal en la norma que debiera cambiarse. Un gran arquitecto, que es mi subdirector, la gente de aquí lo conoce, Eduardo Sobrino, dice: la ley tendría que tener 2 artículos. Artículo 1, hay que hacer las cosas bien. Artículo 2, está prohibido hacer las cosas mal. Bueno, ese hacer bien y hacer mal, nosotros como arquitectos tendremos algo que decir. No yo como directora general, que también, que yo no eludo mi responsabilidad para nada, pero, insisto, mi puerta, ya ves que vengo, no de postureo, que se dice, sino a aprender. Yo aquí soy la que
menos sé, pero con la humildad de querer aprender, de seguir aprendiendo, de nunca prescindir de eso, pero pidiendo coherencia, para relajar un poco este tono así tan dramático que he impuesto. A mí me gusta mucho un chiste, lo suelo traer a menudo, de cuando éramos pequeños. Rápido, 7 por 8, 55. No, hombre, 7 por 8 son 56. ¿Pero qué me pediste? ¿Rapidez o precisión? Entonces, en este momento, a la administración, la sociedad nos reclama rapidez, precisión, cosas bien hechas. Queremos las 10.000 viviendas, no para cuando el martes, cuando se firme el Pacto de la Vivienda y se diga que las 10.000 es para el año 30, ¡puf!, eso queda muy lejos. No, las quiero ya, pero esto es que de eso aquí sabemos y estamos en la época. El cocido bueno era el de nuestras abuelas que ponían la olla a cocinar a las 8 de la mañana. Y hacía 2 días atrás habían puesto las habas y los garbanzos a remojo y a desalar la cachucha, ¿no? Entonces, no ser incoherentes de querer que todo sea rápido y se haga bien hecho y tal, eso es imposible. Tendremos que hacer esa reflexión. Tendremos que dar ejemplo. Y la administración pública, creo que la obra que ha hecho el Instituto de Vivienda a lo largo de este siglo, me permito decir, ha sido ejemplar. Y eso es muy importante porque en esa necesidad de concienciación ciudadana, bueno, esto es lo que los publicistas dicen, que la necesidad se crea, no se da respuesta a ella. Entonces, somos nosotros los prescriptores de eso que la ciudadanía nos va a reclamar. Y yo vuelvo a mis hijos. Los hijos no obedecen, los hijos imitan. Si yo le digo a mi hijo que no fume con un pitillo en la mano o que no beba con un cubata, mal voy. Entonces, yo creo que en ese sentido, la obra que ha hecho el IGVS en Galicia es para sentirnos orgullosos como país y, por supuesto, que el mensaje que mandas cuando haces un edificio íntegramente con la estructura de madera y te atreves a plantear nuevos modelos que no sea pasillo, habitaciones, cocina, baño, salón, es ahí donde la gente aprende. Pero yo no quería decir todo esto. Mi contestación iba a ser otra. Yo creo que algo que igual, perdón, con toda la humildad, yo echo un poco de menos en estas jornadas y esta reflexión. La descarbonización no es un asunto tecnológico, es un asunto de modelo urbano, más que de modelo urbano, de modelo territorial. Por supuesto, sí se avanzó aquí que en la mesa de ayer por la tarde, yo soy tan mayor que a mí me enseñaron bien, la única energía limpia es la que no se consume, porque a la gente que sois jóvenes ya os enseñaron que la limpia es la renovable. Mentira, la renovable será renovable, pero limpia no, el impacto que genera. Entonces, yo voy a eso. Lo importante de la descarbonización es el carbono que no se genera. Entonces, para eso es súper importante, obviamente, los materiales, el mecanismo constructivo, pero más importante es lo que haya, primero, la rehabilitación. Estamos en una comunidad donde la cantidad de edificios, de inmuebles vacíos, asusta. Pues antes de pensar en ocupar más suelo, que es un bien finito y escaso, tendremos que poner en carga y en valor todas esas edificaciones. Ahorraremos mucho en producción de carbono, regeneraremos la vida de esas pequeñas villas, que es la característica autonómica destacable por encima de cualquier otra. Dicen que en Galicia tenemos la mitad de los núcleos rurales de núcleos de España, que de los 60.000 tenemos 30.000. Perdón, tenemos 39.000. No es la mitad, es el 60%. Entonces, esa distribución que tenemos y homogénea, sensiblemente homogénea a lo largo del territorio, nos permite generar vida en esas villas medianas,
las directrices de ordenación del territorio que llevamos aplicando desde el año 15, desde luego con muchos retrasos sobre el País Vasco, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, pues ha permitido esos, se llaman literalmente nodos de reequilibrio territorial. En ese reequilibrio territorial se permitirá esa calidad de vida y ese revivir esos núcleos, se liberará la presión sobre las áreas metropolitanas, que en Galicia son básicamente dos, A Coruña y Vigo, un poquito menos aquí en Santiago, pero que recuperar eso yo creo que es lo más importante. Entonces, hay por ahí un chascarrillo que la descarbonización no empieza en el panel solar, empieza en el plan general. Bueno, ese es el mensaje fundamental que digo yo aquí, que lo que tienes es que, en primer lugar, por supuesto, recuperar ese enorme patrimonio deshabitado que tenemos y, en segundo lugar, lo que tengas que construir de nuevo, que sepas dónde tienes que construirlo. No solo las viviendas, ojo, los grandes equipamientos, porque es esa dotación desde la general de los grandes hospitales a las universidades, a el colegio pequeño, las zonas deportivas, que es eso lo que está generando la gran movilidad. Entonces, yo creo que el debate se está centrando en cambiar el coche de gasoil por el coche eléctrico. Yo estoy en que tenemos que ir caminando a los sitios y esa regulación que la hacen unos señores allá muy lejos que tienen todos dos Teslas, uno utilitario y otro grande para ir el fin de semana, honestamente, me parece que es una impostura que no podemos presentar ante la sociedad. Muchas gracias, Encarna, por la intervención. Vamos bueno, tenemos un poquito de tiempo para un par de preguntas de cara al público. Mientras tanto, voy a lanzar la última pregunta a José Toral, que no ha hablado todavía, y nos parece bonito, bueno, haber empezado con Marta, terminar con José. Y yo creo que la conversación se ha centrado en la administración, se ha centrado en la normativa, se ha centrado en los números, se ha centrado en la cantidad y en la calidad. Pero hay un aspecto muy interesante de vuestra obra que tú introdujiste, y yo creo que estaría muy bien escuchar también tu opinión, que es, de alguna manera, a diferencia de otros programas en arquitectura que podamos resolver, este es uno de ellos donde no sabemos quién va a ocupar la vivienda al final. En el fondo no sabemos para quién estamos diseñando. Y creo que vuestro trabajo ha sido pionero, y como hacía referencia también antes Encarna, en introducir unos sistemas ¿no? proyectuales que evitan los pasillos, que hacen que las habitaciones sean todas iguales, que uno en el fondo, como usuario, ocupa la vivienda de la manera más flexible posible. Y es algo que también en la publicación, felicito por ello, del IMSOL, vemos de manera constante, ¿no? La cocina, el baño, el estudio, 1 o 2 habitaciones, cada uno elige cómo quiere vivir. ¿Qué habéis aprendido durante todos estos años de repetir el sistema de retícula de habitaciones? Y además recuerdo que es algo, y está presente en la maqueta, para los que lo veáis, que es de las pocas que no se ciñen tanto a un detalle constructivo, sino a un sistema proyectual. O sea, la verdad es que hemos aprendido que en realidad esas ciertas ambigüedades, ¿no? Que nosotros trabajamos sin un usuario concreto, no es una cooperativa que podamos hablar, cuando uno puede hacer cooperativas hemos podido indagar en otros tipos de temas, y este tipo de indeterminaciones le da una cierta flexibilidad, le quita una jerarquía a la casa, ¿no? De manera que ya no necesariamente estamos pensando en una familia nuclear con una jerarquía, ¿no? La no jerarquía de la casa tampoco la tiene la familia, ¿no? De alguna manera se iguala, ¿no? La medida de la habitación de los padres es igual que la de los hijos, ¿no? Ya no hay la suite, porque todo es flexible. Entonces, se rompe una serie de tabúes que venían acompañándonos en una manera de hacer la vivienda, y que además el no tener pasillos nos ayuda a entender la porosidad, y que el espacio privativo, en el pasillo era ese camino hacia la privacidad que era la habitación, el espacio privativo pasa a ser el espacio que tenemos entre nosotros y nuestro móvil, ¿no? O nuestros dispositivos de almacenamiento, de manera que el espacio puede ser mucho más poroso, se puede abrir más y generar una realidad en la cual podamos encontrarnos de manera casual en la casa, ¿no? Y que el espacio ya no sea el sinónimo de privacidad, sino que sea el sinónimo de compartir. Y en ese sentido colocamos la cocina en el centro
para precisamente como ese lugar, la cocina-comedor, como ese lugar, el nuevo centro de la casa que sustituye a lo que antiguamente fue el hogar, luego fue la radio, luego fue la televisión y acabar siendo la comida, ¿no? O sea, la televisión hoy en día ha desaparecido, o sea, nuestra generación la puede ver, pero las que vienen por debajo, claramente todo el contenido audiovisual es individual en lugar de un medio compartido, ¿no? Con lo cual, bueno, van habiendo cambios en la sociedad y este sistema, como mínimo, hemos visto que se puede adaptar, sobre todo para este cambio. Para nosotros hay un gran cambio en la idea de privacidad que es el generador de este cambio. Y es bonito ver caer los prejuicios, ¿no? Como, esta idea de la gente cuando entraba a Cornellá decía no me acostumbro a vivir sin un vestíbulo, no me acostumbro a tener la cocina expuesta, y al cabo de 3 meses cambiaba. Es bonito verles cambiar. Eso es emocionante para el promotor, para todos los que estamos en todo el proceso. Sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, gracias por toda la información que nos estáis dando. Yo me siento interpelada como ciudadana, porque debo ser de las pocas que no es arquitecta. Entonces, claro, cuando hablabas de los ciudadanos, yo soy profesora del área de arte y humanidades y no tengo que ver con la arquitectura, pero vivo con alarma la desconexión que hay de la ciudadanía con la arquitectura a muchísimos niveles. Y yo creo que tiene que ver con la educación, porque en la educación no se habla de arquitectura, no se habla de cooperativas, sino se habla de compartir. Esa es una posible visión. En el caso concreto de Galicia, yo tengo la experiencia, soy una persona que vive de alquiler, y para no hipotecarme en un piso, compré, bueno, como un proyecto relacionado con una asociación cultural, compré una ruina en un pueblo de Galicia. Todo mi entorno me dijo que estaba loquísima porque si no era para turismo, rehabilitar es una ruina total. La ruina me costó 16.000 euros en 2020 y yo le expliqué a todo el mundo, si hablásemos de un coche, nadie me decía que era una hippie utópica o así, pero que una casa de más de 100 años, casi ruina, en un núcleo abandonado de Chantada, de piedra, de granito, me costase 16.000 euros rodeada de castiñeiros y carballos, a mí me asombra cómo toda la población pensó, pero eso no lo vas a poder rehabilitar. Es verdad, no lo pude rehabilitar y tenían razón en que no iba a conseguir una constructora que me fuese a hacer un proyecto pequeño. Eso, o sea que reconozco que no fui realista, fue un impulso de comprar un trozo de paisaje para cuando lo pueda rehabilitar. Entonces, percibir cómo la ciudadanía escucha ahora hablar de la corrupción en Alicante con unas viviendas sociales protegidas, no sé los términos, desde fuera de la arquitectura, ayuda a ese discurso de la ultraderecha en lo que se sigue promoviendo no cooperar. La gente no quiere hablar de usos compartidos. Cuando en una clase de Bellas Artes hablé de por qué nunca pensábamos en cooperativas y compartir usos, porque eso no estaba en el vocabulario de la educación, una alumna levantó la mano y dijo, yo heredé un piso de mi tío en Burela y lo primero que hizo el Estado es cobrarme impuestos. Y yo me asombra que alguien de 22 años que le parezca normal heredar un piso, pero no que le cobren impuestos. Entonces, lo que quiero decir es que estamos perdiendo el relato porque la gente sigue pensando que compras una vivienda para invertir y no piensan en asociarse para una cooperativa de uso. Quiero decir que, viendo que había ejemplos en Barcelona y hay alguna cooperativa senior en Galicia, pero eso es la excepción de la masa crítica de la ciudadanía que está recibiendo, o sea, a mí me asombra que haya vídeos por ahí donde le enseñan a los que quieren vivir de especular con viviendas cómo pedir varias hipotecas a la vez. Y no sé, o sea, jóvenes de 20 años que lo que quieren es vivir de tener varias casas engañando a los bancos para tener varias hipotecas. Entonces, quiero decir que
es mi caso personal, estoy tan convencida de que la arquitectura tiene que estar más presente en la educación y hablar de arquitectura y territorio en nivel de primaria y nivel de secundaria, que para que esta discusión de las élites llegue a la ciudadanía, porque a través de las familias se sigue insistiendo en comprar como valor seguro y, si puedes, comprar para especular. Eso es el discurso general. Por eso digo que como ciudadanía creo que nos falta, y las administraciones y el resto de entidades, pensar en invertir en educación y difusión. Y hay algún ejemplo en Galicia, el Colegio de Arquitectos del Proxecto Terra, pero evidentemente os podéis imaginar un profesor de instituto no va a ir a una página del ministerio a descargarse un dossier porque no tenemos esa difusión de materiales educativos, ¿no? Y simplemente eso, decir que también hay ciudadanía aquí que nos interesa estos temas y que no queremos que se queden en debates de las élites. Gracias. Grazas. Bueno, falar en castellano. Tengo dos preguntas. Una muy concreta, que es sobre la derogación de las leyes del hábitat, que ocurrió cuando entró en el gobierno al que antes hacía referencia el representante de la Xunta de Galicia, un poco para tener su punto de vista de por qué se lleva a cabo esa derogación y qué es lo que considera positivo de esa derogación y lo que considera positivo que podían tener lo que fue derogado. Eso por un lado. Por otro lado, la segunda pregunta está relacionada con lo que decía el representante del Estado español, que hablaba de que si los que estáis ahí en el panel os pusieseis de acuerdo, resolveríais todos los problemas de la vivienda, y creo que es una visión que me preocupa, porque creo que los problemas de la vivienda son multifactoriales, y desde luego hay una parte que es, pues, digamos, la parte financiera, que creo que no está aquí representada, por lo menos no la privada, y que creo que tiene mucho impacto, porque después también me preocupó todavía más ver que se hacía alusión a la vivienda o los profesionales de la vivienda y los ciudadanos, como si el consumo de la vivienda o la vivienda fuese un bien de consumo privado de los ciudadanos, cuando hoy en día la vivienda es una materia prima que se explota, que se exporta de una manera que quizá no se puede mover físicamente, pero pues lo que está pasando en cualquier centro de una ciudad, pues es básicamente eso, ¿no? Y luego, respecto a los ciudadanos, que creo que también tienen visiones. Por ejemplo, yo hablaba el otro día con un obrero que vino a mi casa a arreglar la cocina y que no pertenece a ninguna élite, por supuesto, y tiene una visión para mí muy profunda que está relacionada con todo esto que acabo de decir, de la arquitectura y de la construcción, ¿no? Y él hablaba de cómo, desde su punto de vista, esto se había fastidiado cuando dejamos de construir entre la gente que vivía en la aldea, nuestras propias viviendas, empezamos a depender de los bancos. Al depender de los bancos tuvimos que tener determinados trabajos que antes no teníamos que tener para ser capaces de participar en ese ciclo financiero. Entonces, creo que también hablasteis poco de, creo que más antes, en la conferencia de Summer, se habló de la idea de que la arquitectura vernácula es más que materiales, medios técnicas, etcétera, y es también unas culturas, unas formas de hacer cosas compartidas o no compartidas, y de incluso unas culturas financieras distintas. Entonces, nada, esas dos preguntas sobre las normas del hábitat y qué pensáis sobre la financiarización y un poco qué se puede aprender de las arquitecturas vernáculas sobre formas fuera de la financiación para construir. Respecto a las normas del hábitat, da un poco de vergüenza decir, y le consta al secretario general mi disposición, bueno, a él y a todo el mundo, pero quiero decir, un poco como representantes políticos, mi disposición al acuerdo siempre. Llevo 16 años, casi 17 en la Dirección General, evangelizando a lo largo de Galicia y de la A6 en el urbanismo responsable, entendido como el papel que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, poniendo nuestro grano de arena, no poniéndole deberes a otro, ¿no?
tengo que decir que probablemente en ese cambio, porque yo lo he sufrido, no directamente, yo no soy la secretaria de Vivienda, que él probablemente era la persona que tenía que estar hoy aquí, pero por problemas familiares no podía estar, y estoy yo. Da un poco de vergüenza decir, pero sí ya lo digo, que seguro que hubo mucha parte de, como esto eran las normas del hábitat de la conselleira, compañera y amiga Teresa Taboas, pues que es del bloque, hay que hacer otras que sean las del PP. Mucha vergüenza, pero no, quiero decir, yo ya no... Se agradece. No tengo edad para ser inocente. Ahora bien, dicho eso, en las normas del hábitat de Teresa Taboas y en el decreto de habitabilidad de Heriberto García Porto ha estado muy presente, totalmente presente, el Colegio de Arquitectos. Entonces, creo, tú me corregirás, Luciano, que yo creo que se ha atendido en lo posible y lo imposible a las cosas. Hay un tema que cuando yo antes hablaba, reprocho eso, que queremos una cosa por la mañana y otra cosa por la tarde. Y eso es querer una cosa y la contraria es muy difícil. Hay una cosa que de mínimos, lo que decía yo, del cinturón de seguridad, se supone que todas las normas, las unas y las otras, tienden a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. El lema de Teresa Taboas, que era fantástico, donde vivimos importa. Bueno, pues importaba antes e importaba ahora, pero que en esa labor yo creo que en absoluto hay una posición, desde luego ya veis que no por mi parte, de no querer hacer la mejor normativa posible. Y en el buen entendimiento, yo soy arquitecto municipal, y cuando yo hablaba de mi amigo de que la norma debería ser nada más, hay que hacer las cosas bien, yo como arquitecto municipal, y ahora menos porque yo no estoy en proyectos de vivienda, que estoy en temas de territorio, he visto, y todos vosotros, los que estáis en este mundo, habréis visto proyectos que incumplen la norma y seguro que en los que vivirías súper bien, seguro que esas viviendas, es que me da vergüenza decirlo, pero no controlo yo mucho el decreto del hábitat, tú sabrás, Luciano, no cumplen, igual no cumplen. Bueno. No, perdón, es que ya veis que soy una persona inadecuada. Me estás mandando las dos cosas y yo... Perdón, déjame solo una cosa. Perdón. Y todo lo contrario, cosas que cumplen y repugnan a la vista y al corazón, ¿no? Entonces, está claro, pero ¿cómo se resuelve eso? No hay nada tan bien escrito que no pueda ser mal interpretado. Entonces, yo digo, y yo ahora soy arquitecto municipal, yo soy capaz de analizar ese proyecto y ver si el proyecto está bien, va a generar una vivienda de calidad, una actividad de vida en cuanto a máquina de vivir buena, y otra que cumpliendo toda la norma dices tú, esto, por Dios, firmado, perdón, por un compañero, que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, esa reflexión yo acabaría, menos la profesora, pero la profesora también, porque el urbanismo responsable también va para ella, y el proyecto Terra, perdón, pero tiene 25 años y ha tenido muchísima influencia y ya hemos acabado con el tiba y facendo y la gente sabe que hay que cumplir unas normas y el ejemplo lo cumple. Entonces, bueno, perdón. Yo soy muy rápido porque creo que además Javier tendría algo que decir del otro que decía también de toda esta participación de la ciudadanía, como aquí se hace cada vez que las tomas de decisiones casi siempre se tiene claro que la decisión desde luego no corresponde solo a los técnicos, pero la parte que nos toca de habitabilidad yo creo que sí hay algunas cosas, contestaría de dos maneras. Una, primera, que las urgencias o las necesidades de este momento, y es una cosa que llevamos reivindicando desde el Colegio de Arquitectos estos últimos meses, no puede permitir que se reduzcan los logros que se han conseguido durante todo este tiempo, ni en cuestiones de calidad de la vivienda ni dimensional de la vivienda. Y esto es una presión brutal
que estamos teniendo de ciertos sectores de la sociedad. Es decir, como esto es una urgencia, tenemos que cambiarlo. Esto es una cuestión que no queremos que logros que se han conseguido se pierdan ahora. Pero a su vez también entendemos que siempre se puede reflexionar de otras maneras. Y este concurso, que creo que mucha gente aquí se ha presentado ahora del Colegio de Arquitectos, de una tipología de vivienda en Ames, con el Instituto Galego de Vivienda de Solo, por primera vez hemos planteado que no era imprescindible el cumplimiento de habitabilidad, del decreto de habitabilidad, podía explorar otras soluciones. Lo que sí, igual que en su caso, aunque no lo cumpla, puede tener una excelente calidad para habitar. Solo hay que justificarlo y se puede lograr. La propia ley permite que se justifique. Desde que existe la ley, solo un proyecto lo ha solicitado, creo que unas viviendas en Vigo. De hecho, creo que es el único que lo ha solicitado, pero podría ser posible hacer otra tipología de vivienda y, desde luego, creo que vosotros habéis demostrado con todo el reconocimiento de esa vivienda y con la satisfacción de quien la habita de que es posible. Entonces, este concurso es el primero que planteamos, de acuerdo con el Colegio de Arquitectos y la propia Xunta de Galicia. Veremos ahora los resultados. Se entregó el otro día, ahora veremos un poco cómo son los resultados de ese concurso. María, Javier, sí, creo que vosotros. Sí, yo sí quería hacer una reflexión. No son respuestas a las preguntas porque no tengo las respuestas, pero de las dos preguntas yo sí que deduzco que hay, además de una reivindicación de la educación como función dentro de la sociedad, se nos ha explicitado que hay problemas que son conjuntos, que no se pueden resolver individualmente y que en parte hay que utilizar servicios públicos o mutualización de necesidades. Y por otra parte había una apelación a lo más vernáculo y a una cierta desfinanciarización. Entonces, yo no tengo respuesta para esas preguntas, que son preguntas muy grandes, o no tengo respuestas completas, pero sí les comparto dos dinámicas de trabajo dentro del sector público que nos dan muchos dolores de cabeza, o por lo menos a mí. Hay más de un gestor público aquí, o sea que creo que nos dan a varios. Una, que cuando nosotros somos promotores públicos de vivienda que después vamos a alquilar, no la que antaño se vendía, la que alquilamos, y vamos a tener una relación muy larga con los usuarios, hacemos demasiadas veces despotismo ilustrado. Es decir, vamos a hacer muy buenos edificios y te vamos a explicar lo bueno que es el edificio cuando vas a vivir a él. Ahí tenemos una dificultad técnica y es que en Alicante parece que no, pero donde hay registros de demandantes de vivienda protegida y procedimientos sólidos, objetivos, transparentes, etcétera, de adjudicación de vivienda, no conocemos a los usuarios hasta que tenemos el edificio hecho. Esto se puede hackear de una manera que es generando proyectos de cooperativas en cesión de uso. ¿Por qué? Porque les cedes el suelo en derecho de superficie, suelo público, no pierdes la propiedad, a un grupo de personas que, muy acompañados por la Administración, pero se van a autodiseñar sus propias viviendas, con lo cual hay el momento de la decisión como gestor de bienes públicos y el diseño va a la vez. Para nuestra humildad como servidores públicos están generando muy buenas viviendas, lo cual quiere decir que se puede hacer buena arquitectura también fuera del despotismo ilustrado. Y esto va a ir a más. Es una cosa orgánica, hay algo en Madrid, hay bastante en Cataluña, estamos empezando a hacer cosas en Euskadi y en Navarra, irá a más, entre otras cosas porque al servicio público nos dan el trabajo hecho. Son ciudadanos y ciudadanas que dicen, no, yo, la necesidad social que hay, esta parte del problema, esta pequeña parte, la vamos a resolver colectivamente con el acompañamiento de la Administración. Nos cedéis suelo en derecho de superficie, nos dais subvenciones, nos acompañáis para financiarnos y generamos unas viviendas eternamente no especulativas. Esto está bien, va a ir a más, pero necesitamos experimentar, y yo voy a intentar no jubilarme sin no haberlo intentado, que es que diseñemos promociones públicas desde el principio con los usuarios, para lo cual vamos a tener que hackear el sistema de adjudicación de viviendas, o vamos a tener que pedir a la gente que está inscrita en el registro de demandantes si querrían ser adjudicatarios no de una vivienda terminada, sino del derecho a participar en un grupo que codiseñe las viviendas junto con la Administración y con la profesión, evidentemente. No me estoy inventando nada, esto existe en algunos sitios por ahí, yo conozco un proyecto en Francia, habrá más. Pero para eso hay que poner tu cuello a disposición del Tribunal de Cuentas, del interventor o interventora general y de la prensa, dispuesto a que te lo rebanen. Porque lo que te van a decir es que ¿por qué te metes en tantos líos? Y además podemos meternos todavía en más líos. Puede ser no obra nueva, puede ser un edificio existente que se va a rehabilitar. Y vamos a meternos en más problemas. Puede ser un edificio comprado a través del derecho de tanteo y retracto.
el nivel de pulsión suicida que hace falta para hacer esas cosas no es exigible a nadie. Entonces, como we cannot be heroes, hace falta presión social. Hace falta que haya gente que pida que por favor las cosas también se hagan de otras maneras. No tienen por qué hacerse solo así, pero también así. Y todos estos proyectos pilotos que son disruptivos, y en el Ministerio también lo saben bien porque están haciendo buen nivel de disrupción en estos últimos años. La Asunta conozco menos, pero seguro que también. La disrupción, el problema no es que recibas críticas, es que te puedes jugar tu profesión. Con lo cual, no tengo respuestas, pero sí que creo que podemos ensayar proyectos que dan un poco encaje a todo esto de cómo no lo hacemos individualmente, cómo es mutual, cómo hacemos trabajo vernáculo o kilómetro cero y cómo desfinanciarizamos, porque todos estos proyectos de los que estoy hablando son viviendas que van a estar calificadas siempre como vivienda protegida, que nunca van a ir al mercado, que siempre van a tener un precio regulado y que se pueden alquilar, vender y heredar, pero dentro de unas reglas. Yo te doy la razón, pero yo he empezado mi... Qué mala forma de empezar. Yo he empezado mi pequeña intervención diciendo que esto al final iba de personas comprometidas. Entonces, claro, sí, en el sector del que tú hablas o en el sector de la descarbonización, al final yo creo que los que toman esas iniciativas desde la administración, aquí estoy yo, señor Ulibe, el IBABI y estos señores, ya somos señores que de algún modo nos planteamos, vamos a hacer lo que debemos hacer o lo que creemos que tenemos que hacer. Asumiendo que en aquel momento te juegas el cuello porque crees que como vocación pública tienes que tirar adelante esto. Esto, digamos, tú vas por la vía social financiera, digamos, aquí lo que se pasa es la vía técnica. Yo respondiendo al tema de la vernacularidad, yo creo que no hay ninguna duda que a nosotros nos encantaría, digamos, aquí se ha hablado un poco de escalar un modelo de descarbonización. Es decir, yo creo que en mi caso, que representa una institución que se autofinancia, es decir, que no recibe aportaciones permanentes de ninguna administración, que aplicamos a todas las subvenciones, y aprovecho aquí para agradecer al MIBAU que nos ayude en todo esto. Tenemos que hacer sostenible las empresas que hacemos vivienda social, porque es que si no desaparecemos. Y entonces el problema es aún más grande, porque al final, yo os decía que es que al final el iceberg que está debajo del agua es el del mundo privado. Es decir, entonces estamos aquí entre la vernacularidad y lo que realmente pasa en el mundo. Y vamos a parar a lo que nos decían antes, ¿cómo ordenamos todo esto? Es decir, pues con compromiso de las personas que tenemos allá. Bueno, no me voy a extender, pero que al final yo creo que aquí estamos unos cuantos que ya nos hemos jugado al cuello y que ya sabemos que algún día esto se va a acabar, pero habremos cada uno puesto nuestro granito de arena, que gracias a Dios a que esta gente empezaron Internalities, el IMSOL, las tipologías, los concursos, podríamos decir que hay luz, porque es que fuera hace bastante frío, digamos. Yo completamente de acuerdo con Josep María, que esto va de personas valientes. Estamos en una época que necesitamos gente valiente y generosa. Yo creo que son dos cualidades muy importantes dentro de las administraciones. Efectivamente te juegas el cuello y yo creo que hay gente en el público que se lo ha jugado y lo ha perdido. Y a cambio de dejar un legado inspirador para muchos. Y creo que es el camino que hay que seguir. Yo quería también agradecer el comentario de la ciudadana no arquitecta, que también yo creo que has dado en un punto clave, y es... ¿Ese he sido yo? No, yo. Había que reforzar el clave. Que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos, y es acercar la arquitectura a la sociedad. Es algo que los que nos encanta la arquitectura y llevamos toda la vida hablando de arquitectura, asumimos que esa sensibilidad o esa manera de entender el entorno construido la tiene todo el mundo, y hay una distancia tan brutal que creo que hay que hacer auténticos esfuerzos, y en eso estamos ahora mismo desde la Casa de la Arquitectura, en ver de qué manera se puede hacer llegar pues estos proyectos que son magníficos y que enseguida lo entiendes, hacer como una pequeña traducción para que cualquier persona vea los mismos valores que puede ver una persona que lleva mucho tiempo viendo una planta, una sección, ¿no? Y ese es un trabajo fundamental y donde hay que avanzar muchísimo.
Y yo, aprovechando también este gesto de sinceridad de Encarna, y también, pues no sé si tenemos mucho tiempo más, pero porque de verdad confío que entre los que estamos aquí sentados podemos resolver el problema de la vivienda, simplemente poniéndonos de acuerdo en una hoja de ruta y desvinculando estas decisiones de los procesos electorales. Y ahí estaba resuelto el problema. No mañana, que eso es lo primero que hay que decir, que esto no se va a resolver mañana, ni dentro de 2 años, ni dentro de 5. Pero si hacemos una hoja de ruta entre los que estamos aquí y le decimos a la sociedad, esto es lo que nos va a llevar, esto es lo que hay que hacer, esta es la calidad de la arquitectura, creo que apuntaremos al menos a trabajar todos en la misma dirección, ¿no? Y por eso quería hacer, bueno, la provocación, pero que no es provocación, sino es curiosidad, por ejemplo, con el Plan Estatal de Vivienda, que es un plan que para los que no sepáis sirve para transferir desde el Estado, en este caso van a ser 7.000 millones a las comunidades autónomas. Una de las medidas que pedíamos a las administraciones autonómicas cumplir, que es que todas las promociones que se vayan a efectuar, se vayan a realizar con esos fondos, la obligatoriedad de adjudicarlas a través de concursos. Quería saber tu opinión, como si eras partidaria. La duda ofende. Totalmente a favor. Vale. Bueno, tenemos que cerrar. Está claro Está que bien. la conversación daba para seguir un buen rato, pero bueno, hay que agradecer la paciencia, ¿no? Tanto del público como de vosotros, ¿no? De intentar desgranar los muchos componentes, ¿no? que tiene esto. Creo que para nosotros ha sido también, Manuel, lo digo, tremendamente formativo, ¿no? En el sentido de que, bueno, nuestro énfasis ha estado en esta relación entre materialidad, recursos, etcétera. Vosotros habéis puesto enfrente de todos nosotros, ¿no? Pues una cantidad de factores fundamentales, ¿no? También a tener en cuenta, ¿no? Creo que entre todo hay una reflexión que me parece importante y como compartir, ¿no? Quizás hace situación precrisis, ¿no? Había una aproximación a la vivienda pues tremendamente limitada, ¿no? en ciertos aspectos, ¿no? Incluso con una posición pues efectivamente reactiva, ¿no? Hacia las normativas, como tú bien decías, ¿no? Como este elemento como de constricción en el cual la vivienda, ¿no? Pues parecía aquel terreno en el que arquitectónicamente no había mucho que hacer, ¿no? Creo que ahora nos estamos encontrando y pues estáis poniendo todos de manifiesto precisamente lo contrario, ¿no? Como un espacio de muchísima capacidad de invención, ¿no? Invención que va desde pues, efectivamente lo material, que va a lo tipológico, que va a los distintos modelos financieros, que va a los distintos modelos de encuentro social, cooperativismo, etcétera, que se pueden llevar a cabo, ¿no? En ese sentido, bueno, pues continuar en esa línea de invención, pluralidad, etcétera, bueno, pues parece el camino a seguir, ¿no? Y en el que efectivamente pues esa flexibilidad, apertura y dinamismo pues por parte de las administraciones y de movilización también al sector privado pues va a ser fundamental. Muchísimas gracias, Encarna, Iñaki, Javier, José María, Luciano, José, Marta. Ha sido un panel fabuloso.